Curso Gestión de Proyectos. Sesión número 3. Ciclo de vida de un proyecto. Objetivos de la sesión número 3. Conocer y comprender los siguientes conceptos básicos de la gestión de proyectos. 1. Ciclo de vida de un proyecto. 2. Etapas de un anteproyecto. 3. Decisión de acometida. Veamos los conocimientos previos que se requieren para esta sesión número 3. Interesados del proyecto, tipos y documentos de un proyecto. Recordemos quiénes son los interesados de un proyecto: los usuarios y cliente, dueño o sponsor del proyecto, trabajadores del proyecto y la sociedad. Recordemos qué tipos de proyectos conocemos. Según el tamaño pueden ser proyectos grandes, medianos o pequeños. Según la naturaleza de los usuarios de destino, los proyectos pueden ser públicos o privados. Según el tipo de producto o servicio que brindará el proyecto, podría ser científico, técnico, comercial, etc. Y según el alcance de los usuarios del proyecto, el proyecto puede ser local, regional, nacional o internacional. Documentos de un proyecto. Habíamos dicho que hay muchos documentos que se producen en un proyecto, pero estos evidencian las decisiones, los planes, los controles, el presupuesto y ejecución de las diversas actividades del proyecto. Uno de los más relevantes es el cronograma o carta Gantt. Describe el plan de actividades calendarizado y sus responsables y recursos necesarios. Ciclo de vida de un proyecto. Podemos resumir que el ciclo de vida de un proyecto se resume en 3 fases o etapas. Una primera llamada anteproyecto y luego una de tipo decisora. Se tiene que evaluar el anteproyecto y decidir si se va a acometer o no el proyecto. Y finalmente la última etapa es desarrollar el proyecto propiamente dicho. Ciclo de vida de un proyecto. El proyecto nace a través de una idea inicial, la idea del proyecto. Luego se hace una formulación preliminar del proyecto. Luego se analiza si es viable o no el proyecto, para luego decidir si se acomete o no el proyecto. En el caso que se decida acometer el proyecto, la siguiente etapa es ejecutarlo. Luego controlarlo y hacerle seguimiento, hasta que finalmente, cuando concluyan las actividades del proyecto, hay que entregarlo y ponerlo en marcha. Y ahí todavía no culmina la vida de ese proyecto, pues posteriormente hay que hacer un balance post-implantación. Ahí recién termina la idea de un proyecto. Pero en este balance se pueden identificar nuevas mejoras o nuevos proyectos, cumpliéndose el ciclo de vida con una nueva idea general para un siguiente proyecto. Fases de un anteproyecto. Lo primero es idearlo. Por eso vemos ahí que hay una persona que está ideando una carretera. En su mente lo tiene la carretera, pero todavía no está hecha la carretera. Esa es idea del proyecto. Luego están los estudios previos. Los estudios previos son amplios, viene a ser prácticamente el plan del proyecto y que va a terminar en la elaboración de todos los documentos del anteproyecto. Y luego que ya están desarrollados los documentos, los estudios previos, hay que formularlo a través de un formato previamente diseñado por la institución, las personas o el organismo que va a evaluar el proyecto. Decisión de acometida. Como recordarán, esta es la etapa central del proyecto. En esta etapa se va a decidir si se acomete o no el proyecto. Y tiene 2 partes. La primera es analizar la viabilidad del proyecto.
con la mayor independencia posible. Y una vez que se tiene todo este análisis, se toma la decisión. O se acomete el proyecto o no se acomete y se archiva. Autoevaluación final de la sesión número 3. Responder a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los criterios determinantes para decidir si se acomete o no un proyecto? Se sugiere recordar algún proyecto que conozca o haya participado y no se haya aprobado su ejecución. Tema de la siguiente sesión. 1. Revisión o ajustes a la planificación. 2. Ejecución del proyecto. 3. Control del proyecto. 4. Puesta en marcha. 5. Balance post-implantación. Una vez aprobado el anteproyecto, ¿creen ustedes que se harán más controles posteriores? ¿Intuimos cuáles serían esos controles? Como siempre les sugerimos, tener respuestas a esta pregunta antes de la siguiente sesión. Muchas gracias por su atención.